Gracia, misericordia y paz, amado hermano, amada hermana en Cristo Jesús. Amigos, amigas de Instagram y Facebook, soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo. Bendiciones a vosotros, a cada uno de vosotros. La paz sea en vuestros corazones y en vuestros hogares, esperando que Dios en su inmensa misericordia me los haya llenado de bendiciones. Pero la bendición de Dios es ya real cuando nos ha permitido contemplar un nuevo amanecer. Eso quiere decir que si miramos la luz del hermano sol, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. En este momento ya muchos no están en este mundo, tanto convertidos y no convertidos, ¿verdad? Hoy es 15 de septiembre, recordando la independencia de mi tierra natal, Nicaragua, ¿verdad? 15 de septiembre de 1821. Los representantes fueron Miguel Larrainaga y José Cecilio del Valle. Pero eso es el mundo secular, ¿verdad? Simplemente recordando como nicaragüense lo que aprendí en la escuela, a honrar las fechas de la patria, ¿verdad? Ahora nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios real, un Dios justo, un Dios clemente, un Dios misericordioso, bondadoso, ¿verdad? Porque mientras nos da vida, nos da la oportunidad a nosotros a arrepentirnos, a evaluar nuestra manera de comportamiento durante la semana que pasó. Si nosotros pecamos contra Dios de una u otra manera, o si nos alzamos victoriosos, ¿verdad? Pero eso ya está en nosotros. Si pecamos contra Dios, misericordioso es nuestro Redentor. Y en el nombre de Cristo pedirle perdón y reconocer que hemos pecado contra Dios. Y Él en su inmensa misericordia, pues nos perdonará y nos dará oportunidad de hacer frutos dignos de arrepentimiento, que es la base del nuevo pacto. Ya estoy a punto de terminar de escudriñar la palabra de Dios, de terminar el Viejo Testamento, ¿verdad? Me encuentro leyendo Zacarías, el capítulo 6. Ya pronto comenzaré el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero todo esto es el deseo de mi corazón de querer conocer los secretos de Dios. Yo quedé convencido desde mis 17 años cuando Dios me contestó en décimas de segundo, que lo único que hice fue doblar mis rodillas, apretar la Biblia contra mi pecho y decirle, bajar mi cabeza y decir, ahora sé que tú existes, ahora sé que tú eres real. Y le hice voto, promesa de andar caminando todos los días de mi vida en su presencia. Caí, pero me volví a levantar, como Pedro, ¿verdad? Que anduvo con el maestro, lo negó, pero Dios en su inmensa misericordia lo restituyó.
en el apostolado, ¿verdad? Pues así mismo a mí. Yo caí de su gracia, clamé a Él me oyó y heme aquí ahora. Después de 3 años fumando crack, bebiendo licor, fumando marihuana, oliendo cocaína, y mi liberación vino cuando clamé a Él y le dije, solo no puedo. Solamente tú puedes ayudarme. Y me quedé dormido. Y cuando me levanté, el milagro de que sentí que en mi interno no sentía rastros de droga, rastro de aquel persona que había pasado tomando licor toda la noche. Y supe que Dios había tenido misericordia de mí y me había perdonado. Y clamé al Espíritu Santo de Dios y le dije, ayúdame a cumplir mi voto al Señor. Y estamos aquí, hoy primer día de la semana. Las primicias pertenecen a Dios. El último día de la semana es el sábado, el día que el Señor descansó. Y el primer día de la semana es el día de hoy, domingo. En cuestiones de trabajo, el primer día de trabajo son los lunes. Porque Dios nos da el día de reposo, ¿verdad? Entonces, pues hoy, 15 de septiembre del 2024, estamos aquí delante de la presencia de Dios, indignos, inmundo, porque contra el cielo y contra Dios pecamos en lo que menos nos esperamos. Por eso el Eterno decía, el Maestro decía de que él veía a Satanás bajar en forma de relámpago a la tierra. Y la pregunta que siempre me hago, ¿cuánto dura un relámpago, verdad? La luz. Porque aún vemos primero la luz, pero el sonido viene después, ¿verdad? Entonces, declaramos victoria porque estamos confesando y estamos delante de la presencia de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Y sí, durante la semana hemos pecado contra Dios, ¿verdad? Porque el hermano Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Pero también nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, si el Espíritu no te redarguye, es decir, mi espíritu se sienta que lejos de la presencia de Dios, mi espíritu no me redarguye, entonces tengo paz para con Dios, es decir, que no he pecado gravemente contra Dios. Y Dios, pues, en su inmensa misericordia, en su inmensa bondad, ¿verdad?, nos da esa tranquilidad. Claro que no nos podemos venir a decir, bueno, no he hecho nada malo. No lo sabemos. No lo sabremos porque la intención con que vienen nuestros pensamientos, la intención con que salen nuestras palabras de la boca de nuestra, la intención de nuestro corazón referente al prójimo, si es para ayudarlo o si es que nos complacemos en hacer sufrir al prójimo, ¿verdad?
Entonces todas esas cosas es lo que nos hace a nosotros venir a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. A ese honor, honra y gloria. Entonces estamos aquí. El domingo pasado estudiamos el Corán Sagrado, ¿verdad? Los profetas, yo creo que fue. Y continuamos con el estudio bíblico de la palabra en Primera de Pedro. Creo que lo último que leímos fue el capítulo 6, ¿verdad? Que abundamos. Esa mano, amigo. No se enoje. Buenos días. No se enoje. Pero no, está tranquilo porque usted sabe que hizo mal. Por eso está tranquilo, porque usted sabe que hizo mal. Dios le permitió hablar. Es el gran milagro que Dios ha hecho con usted. Le permitió hablar. Sin embargo, usted no usa eso. Y lo que hizo ayer, eso no es agradable delante de Dios, aún en su condición. Usted pudo haber llamado a Samuel, usted pudo haber gritado: mira, necesito la botella de orinar. No, que usted sabe que eso lo que hizo es echarse los orines encima, a conciencia. Entonces estudiamos la palabra de Dios, hablándole a mi hijo Carlos Molina. Carlos es un milagro de Dios en su vida, ¿verdad? Entonces, y no solo en su vida, en mi vida también, porque le hablaba a Jorge Ramos, ¿verdad? Hice un video especialmente para hablarle a él de lo que es la fe, la creencia en Dios. Para nosotros poder tener fe, primero tenemos que creer. Si nosotros no creemos, entonces no hay fe. No tenemos fe. No entendemos qué es la fe. Porque primeramente, la creencia engendra fe. Es decir, si yo creo en Dios y yo le hablo a Dios, Dios me va a contestar. Entonces, la fe es la certeza de lo leí en el otro, de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Esa es la fe. Pero para yo poder primero entenderla, tengo que creer. Si no creo, pues no tengo fe. No puedo percibir la bondad, el amor de Dios. Y lo único que me hago yo merecedero es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ya está escrito la bendición y la maldición. La bendición si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, y la maldición si desobedecieres. Aún antes de castigarnos con la maldición, Dios nos da la oportunidad de hacer frutos dignos de arrepentimiento, y eso lo leemos en capítulo 26 o 27, 26, si no es 26, el 27, si no es el 27, el 28 de Deuteronomio o Levítico, que el título se lee del capítulo es Consecuencias de la desobediencia. Es decir, que Dios nos da una oportunidad cuando pecamos, a que nosotros nos reconozcamos pecadores delante de Dios. Nos da una oportunidad.
Luego, si lo tomamos en poco y decimos a mí no me importa, pues viene cuando volvemos a pecar, Dios nos dice, por cuanto no escuchaste, te castigaré 7 veces más por tu pecado. A la tercera vez cuando pecamos, por cuanto no recibiste corrección, te castigaré 7 veces más por tu pecado. Y luego, por cuanto sos rebelde, te castigaré 7 veces más. Y por último es cuando nos quita la vida. Ya no tenemos ninguna oportunidad de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, bajo el nuevo pacto, el pacto de hacer frutos dignos de arrepentimiento, Dios nos permite en su inmensa misericordia de arrepentirnos y percibir la presencia de Dios, percibir el amor de Dios, ese brazo, percibir la bondad de Dios, ¿verdad? Y lo vemos a cada momento, a cada instante en nuestras propias vidas, ¿eh? Siempre tendremos nuestros problemas. De ahí que el maestro viene y dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, tome su sufrimiento, ¿verdad? Algunas veces hemos sido enseñados que porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, de un día para otro vamos a llegar a ser ricos si somos pobres. Y si somos de clase media, pues que nos va a hacer millonarios, ¿verdad? Y si nosotros pues somos millonarios, pues nos va a llegar a ser multimillonarios. Pero no es así. No es así, pero esa es la manera que nos enseñaron a nosotros. Lo que Dios nos enseña es que cada día nosotros examinemos nuestra manera de ser. Por ejemplo, esta semana que pasó, Dios tuvo misericordia de nosotros esta semana que pasó. Entonces, al permitirnos hoy, primer día de la semana, contemplar el amanecer, es que Dios tuvo misericordia de nosotros, dándonos oportunidad para que nos autoexaminemos en dónde estamos fallando como creyentes, en qué hemos ofendido a Dios y reconocernos delante de Él en la intimidad de nuestro cuarto, confesar nuestro pecado a Dios, las 4 paredes y yo en la intimidad de mi habitación, pero creyendo que Dios me está escuchando y le hablo y le digo todo lo que hablé, lo que pensé, lo que dije contra mi prójimo en esta semana que pasó. Él nos escucha, pero cuando ya nos confesamos, le pedimos perdón por haber pecado contra el cielo y contra Él, y Él nos restituye, ¿verdad?, en su misericordia. Y esa es la perseverancia, porque dice, el que perseverare hasta el fin, dice el maestro, ese será salvo. Cuando nos dice el maestro que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, entonces nosotros podemos decir sin equivocarnos que somos salvos en esperanza y que la salvación va a depender de acuerdo a nuestra manera de vivir, de acuerdo a nuestra manera de pensar, de acuerdo a nuestra manera de tomar en nuestro corazón las cosas de Dios.
Si nosotros lo honramos, Él nos honrará, dice la palabra. Honraré al que me honrare. Si lo tenemos en poco, la palabra de Dios dice, el que me tuviera en poco, no será sin culpa. Y la mejor manera que Dios nos muestra es que todo aquel que nosotros lo buscamos con temor y temblor, todas las cosas por arte de magia nos salen bien. Y cuando nosotros andamos en contra de la voluntad de Dios, todas las cosas, lo que querramos emprender, nada nos prosperará. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, la bendición y la maldición, la buena suerte y la mala suerte. Así que si nosotros queremos venir a que la buena suerte nos ilumine, no esperando la buena suerte, es decir, porque creo en Dios, voy a ir a comprar lotería y Dios me la va a dar. Entonces, ¿cuál es la razón verdadera que yo me acerco a Dios? Por adorarlo y por tener conocimiento de que Él es Dios, quien me creó a mí, quien creó las estrellas que ven mis ojos por las noches, quien creó al sol, quien creó las plantas. Y mi intención es adorarlo porque Él es Dios, ser agradecido, elevar oración de agradecimiento por las cosas que me proveyó la semana que pasó o las que me proveerá en este día, no sabiendo cuáles serán, si serán buenas o malas. O la intención de mi corazón es acercarme a Dios para que cambie mi estrato social, de pobre a rico, de más pobre a pobre, de pobre a clase media, de clase media a rico y de rico a más rico. Entonces, el Señor nos deja saber que la intención del corazón de nosotros nos llevará o al camino de la perdición o al camino de la salvación. Por eso Él dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y para aquellos que nos han enseñado erróneamente de que dando dinero estamos honrando a Dios, no es así. Porque cuando leemos, ¿qué dice? Yo, Jehová, mía es la plata, mío el oro. ¿Con qué me vais a honrar? O sea, si tú crees que dando cantidades de dinero, eso te va a salvar, no es así. No te va a salvar. Lo que te están enseñando es de una manera que crees que te hacen sentir, y lo verdadera es que que te hacen creer que puedes comprar la salvación. La salvación solo se puede comprar de una sola manera: un corazón contrito y humillado.
¿Cuál es esa humillación? El negar nuestros deseos. ¿Cuál es nuestra humillación? En bajar nuestra cabeza y decirle con dolor a Dios que hemos pecado. Y gemir durante nuestras vidas por el pecado que hemos cometido contra Dios. Y así perseveramos. Si nos preocupa que dicen, bueno, pecaste y te vas a arrepentir, volviste a pecar y te volvés a arrepentir, volvés a pecar y te volvés a arrepentir, pues esa es la voluntad de Dios. Por eso dice la piedra que desecharon los edificadores, piedra de tropiezo y piedra de levantamiento. Y Pablo nos anima en sus escritos cuando nos dice: si para no pecar, para que nosotros no pequemos, es menester salir del mundo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo con eso? Que mientras nosotros estamos vivos, estamos propensos al pecado si se lo permitimos. No que el diablo, Jehová lo reprenda, tenga poder sobre nosotros, como algunos creen, y le dan más honra al diablo que a Dios. Y algunos vienen a decir como excusa, es que el diablo me tentó. No. Yo tengo poder. Dios nos ha dado poder para reprender, para poner nuestras manos sobre los enfermos, para reprender las enfermedades, para reprender las dolencias. Y si tu vida es recta delante de Dios, se hará. Harás uso de ese poder. Pero si hay fluctuación, pues no se va a dar. ¿Y qué es lo que somos entonces nosotros? Réprobos en la fe. Y no lo digo yo. El maestro se lo dijo a Pedro cuando quiso caminar. Ese brazo cuando quiso caminar en las aguas y luego de dar 2 o 3 pasos vino a comenzar a hundirse. Y le entró miedo y le dice: sálvame, maestro, que perezco. Entonces, el maestro le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y el pecado no tiene poder sobre nosotros, pero está allí. Es como que él se ponga de frente, pero no se mueve, ni puede venir a tirarse sobre vos, a querer dominarte. Por eso se lee al principio: el pecado está a la puerta, y a ti será su deseo. Es decir, él va a tratar
de apartarte de la presencia de Dios. El hombre que no tiene temor de Dios, a él no le importa, peca cuantas veces quiera, todo lo que hace, se goza en el pecado, mas no sabe las consecuencias que le vienen después cuando muera. Sin embargo, nosotros, la diferencia entre ellos y nosotros, los que nos llamamos lavados en la sangre de Cristo, es que debemos de continuamente luchar contra nosotros mismos. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Carne ni sangre es enfrentamiento unos con otros. A eso se refiere Pablo, que cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, que no se va a enfrentar como está ahorita Israel enfrentándote con Hamas, de los palestinos, grupos que en su corazón llevan el derramamiento de sangre, como se están enfrentando en Ucrania, Ucrania defendiéndose de los invasores rusos. Entonces a eso se refiere Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino potestades de las tinieblas. Las potestades de las tinieblas es los gobiernos. Para ese tiempo, cuando habló Pablo, se refería al gobierno romano, potestades de las tinieblas. ¿Por qué de las tinieblas? Porque despreciaban al Dios eterno. Se daban, vivían en su manera, ellos tenían el poder, ellos tenían y hacían lo que querían hacer. Entonces, nuestra lucha no es contra, ahora la lucha, como ya había hablado el maestro, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo. Entonces, la única lucha que nos quedaba era la lucha a través de la oración. No podemos usar instrumentos de guerra, porque se lee en los profetas que dice, y cambiarán sus armas de guerra por asadones, por instrumentos de labranza. Es decir, que a nuestra mente, nuestro corazón iba ya lavado, iba lo primordial, lo que iba a agarrar nuestra mente, ya lejos de temor hacia los hombres, era que confiáramos en Dios y labráramos el campo. Entonces, las potestades de las tinieblas que habla Pablo no son el diablo, que es lo que nos han querido hacer creer. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene poder en sí mismo. Y te lo dice en Job. Al principio, en los primeros 3-4 versículos te lo dice. No tiene poder en nosotros, ¿verdad? Los cristianos. Tiene poder sobre aquellos que niegan a Dios y que caen a vivir las abominaciones que se oyen, que se ven en nuestro siglo actual, en el siglo XXI.
Y lo mismo pasaba en el siglo del tiempo de Pablo, porque habían las abominaciones, hombres se acostaban con hombres, mujeres se acostaban con mujeres, hombres acostándose con animales, mujeres acostándose con animales. Aquellos que ofrecían sacrificios humanos también eran abominación a Dios. Entonces, aquellos que no buscan de Dios, ahora ya no obligado, ¿verdad? Como estaba obligado el pueblo de Israel, ahora el que quiera de nosotros buscar de Dios. No estamos obligados. Pero una cosa es cierta, Dios es real. Dios es real en mi vida, Dios es real. Y camino confiado porque creo en sus promesas. ¿Cuándo me preocupo? Cuando he pecado contra Dios. Pequeño o grande el pecado, es mejor reconocerlo delante de Dios y decirle que hemos pecado contra el cielo y contra Él y gemirle que nos perdone, a que endurecer nuestro corazón y pensar y vivimos nuestra vida secular como que si nada ha pasado. Pero siempre es mejor confesarlo en la intimidad de nuestro cuarto que hemos pecado contra Dios. Ahí Dios nos está oyendo, ahí Dios nos está viendo y que estamos cumpliendo el nuevo pacto, ¿verdad? Y ahora que Dios es lo que espera de nosotros, Dios espera que hagamos fruto digno de arrepentimiento. Pero ¿qué cosa es fruto digno de arrepentimiento? El fruto digno de arrepentimiento es que habiendo pecado contra Dios, ¿verdad? En X momento de nuestra vida se va a volver a repetir ese pecado. Y si nosotros verdaderamente nos arrepentimos de corazón, no lo vamos a hacer. Y entonces ese es el fruto digno de arrepentimiento. Es decir, que cuando yo le dije a Dios, yo pequé, perdóname, entonces de nuevo va a venir ese momento en que pequé contra Dios y si lo logro evitar, pues verdaderamente hubo en mí fruto digno de arrepentimiento porque no volví a cometerlo, a cometer el pecado. Y eso me hace a mí merecedero de hallar gracia en los ojos de Dios, porque camino diligentemente en su presencia, no temeroso. Es decir, que no voy a hacer, no. Pablo nos dice, a la verdad todas las cosas son buenas, mas no todas convienen. ¿Eh? Pero en las cosas que Dios me dice, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto no. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es obedecer. Y esa es la perseverancia, ¿ve? Estarnos estudiando día a día, momento a momento, segundo a segundo, nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, nuestro ser carnal.
Y si en alguna manera la carne se quiere resistir contra el espíritu, a doblegarla. ¿Cómo la vamos a doblegar? No amarrándonos en oración a Dios, pidiéndole ayuda al Señor. Señor, ayúdame. Por ejemplo, yo de continuo le estoy diciendo que peco contra Él y me llamo fatuo. Y le digo, Señor, pequé contra ti porque le respondí al necio conforme a su necedad. No escuché tu consejo. Y entonces me he comportado como un fatuo. ¿Y qué significa fatuo? La palabra dice, el fatuo rápido irrumpe en ira. Y al romper en ira, pues ya comenzamos a ver, el suelo se nos pone como movedizo. ¿Por qué? Porque la ira, el enojo engendra ira. La ira engendra desprecio. El desprecio engendra odio. Y ves, entonces todas esas cosas debemos de estar continuamente autoexaminándonos, que no hayan esas cosas en nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento hemos de ser llamados a su presencia. Y como no lo sabemos, y si estas cosas, esta fatuosidad con que nos convencemos y somos llamados y pasásemos la presencia de Dios, no habiendo reconocido nuestro pecado de la fatuosidad, porque entonces seríamos encontrados culpables delante de Dios en el día del rendimiento de cuentas de haber transgredido el mandamiento, el segundo mandamiento. ¿Qué dice? El segundo mandamiento, que Dios lo pone como importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como yo me amo y yo solo quiero lo mejor para mí, pues Dios me dice a mí que lo que yo quiero para mí, que a mi prójimo, como yo quiera ser tratado, pues a mi prójimo yo lo tengo que tratar igual. Y esa es la perseverancia, ¿verdad? En el mundo siempre tendremos aflicciones, dice el Señor. Pero ¿qué nos va a dar la victoria? La confianza, la seguridad que nosotros tenemos en Dios, que nos dice, no temas, yo seré contigo. No temas, yo seré tu escudo. No temas, yo soy tu libertador. Aleluya. Entonces, esas palabras que lees son las que te hacen a vos examinarte a ti mismo hasta llegar a donde dice Pablo, que dice que nos presentemos a Dios como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, o manteniendo nuestra mente, nuestros ojos en el premio, que es la vida eterna. Pero para optar a la vida eterna, nosotros debemos hacer primero frutos de tal manera que Dios, en su inmenso amor,
en su inmensa misericordia, inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Y esa es nuestra meta. Porque después se desarrollan diferentes cosas. Muchos volvemos atrás porque no supimos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba. Y hasta que estemos en aquel día, sabremos, como dice Pablo, en aquel día sabremos cómo fuimos conocidos. O sea, si 4 paredes me rodeaban, pero Dios estaba ahí, entonces en ese día Dios me va a mostrar, mira, vos estabas ahí, mira donde yo estaba. Y lo único que me cubrían las 4 paredes y el cielo raso. Pero Dios está aquí. Molina está aquí acompañándome. Por la bondad de Dios. Pero Molina, además de Molina y yo, ¿verdad? El Corán Sagrado dice, donde estén 2, yo soy el tercero, dice Jehová. Si estamos 4, yo soy el quinto, dice Jehová. Si estamos 6, yo soy el séptimo, dice Jehová. Porque Dios es real. Él está en todo lugar. Sus ojos escudriñan la tierra. Y cuanto más que Él sabe la intención de nuestro corazón, por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos venir a ver, a observar nuestro corazón. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? En nuestra búsqueda, en nuestro deseo de alcanzar, si nosotros ponemos a Dios, le pedimos a Dios, entonces Él nos da promesa de esperanza de dárnosla. El Maestro nos dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyéndolo vamos a recibir. Y eso es cuando nuestras oraciones son contestadas, es lo que hace que nuestra creencia se fortalezca. Al fortalecerse nuestra creencia, se fortalece nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y no importa que lo que venga, sabemos que Dios es. Y al final se hace lo que Él dice, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea nuestro Dios por su inmensa misericordia, con que durante esta semana nos rodeó, nos proveyó, cuando veníamos cansados, Él nos fortaleció. Cuando veníamos hambrientos, Él nos sació. Cuando estábamos enfermos, Él nos sanó. Y ese es
el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios para con nosotros. Aunque no éramos dignos, pero Él prometió que no nos castigaría. Antes nos rodearía con amor y misericordia, dándonos esa oportunidad a nosotros de convertirnos de todo corazón, de toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, amando a Dios sobre todas las cosas. Teniendo atentos nuestros oídos espirituales para escuchar la voz del Espíritu de Dios guiándonos a toda verdad. Y esa es la perseverancia. Otros volvemos atrás y teniendo nosotros la oportunidad de volvernos, seguimos enlodándonos más y más y más y más hasta que llegue ese momento. El momento que tampoco se puede evadir, que el hombre muera por primera vez. Porque está la muerte segunda, la muerte de la carne y del espíritu juntamente. En la primera muerte muere nuestro ser carnal. Con el tiempo se queda solo un hueso. Con el tiempo los huesos se van desboronando y se hacen polvo. Esa es la muerte primera. Se le ha dado al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Entonces, después que morimos, en un día que solo el Eterno sabe, nos levantaremos para rendir cuenta en el juicio de Dios. Y si nosotros, como dice Pablo, ¿verdad? Aún yo predicando aquí la palabra de Dios, tratando de darle a ustedes ánimo para seguir adelante cuando venga el desánimo, aunque a veces el desánimo me agarra a mí, pero siempre ando repitiéndome, pero tú eres mi refugio, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, y te ruego que me cubras con el manto de tu misericordia, hasta que vuelve el Señor a fortalecerme. Así también nosotros, el resto, debemos de despertar, ya no confiado en lo que el hombre nos dice cuando nos lee la palabra de Dios. Yo estoy hablando a aquellos que agarran un versículo y te hablan y te hablan y te hablan y te hablan. Yo solo te hablo referente a mí, a mi cuerpo, si sirvo o no a Dios, a las emociones que están en mi cuerpo, a los pensamientos que suben a mi cuerpo.
entonces te enseño a batallar confiando en Cristo Jesús. Y me levanto victorioso. Pero aún obteniendo la victoria, aún debo de esperar, porque es Dios quien va a decidir si me merezco el galardón o no me lo merezco. Por eso Pablo viene y dijo, habiendo yo salvado a muchos, al final venga a ser reprobado. Y otra vez recapitulando en el profeta Ezequiel, diciéndole yo al impío, de cierto morirás, y él se volvió de su impiedad, porque se arrepintió, vivió. Mas el justo, confiado en su justicia, pecare, la justicia que hizo no le será tomada en cuenta el día que pecares. Si ya nosotros tenemos conocimiento de eso, ¿qué esperanza tenemos entonces? Una, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras Dios nos permita contemplar el amanecer, es que encontramos misericordia en los ojos de Dios y espera que cada día nosotros nos hacemos victoriosos al llegar la tarde. Si pecamos contra Dios o contra nuestro prójimo, el Señor nos amonesta y nos dice, no se oculte el sol sobre el vuestro enojo. ¿Por qué Dios nos dice que no se oculte el sol sobre nuestro enojo contra nuestro prójimo? Porque no sabemos si esa noche vendrá el Señor. ¿Y qué pasó si nosotros venimos y guardamos el enojo contra nuestro prójimo y nos llegó el momento de partir de este mundo? ¿Qué mandamiento quebrantamos? ¿Cuál fue el mandamiento que quebrantamos? Porque al guardar el enojo tenemos el resentimiento. Ya dijimos que el enojo engendra ira, la ira engendra resentimiento, el resentimiento engendra desprecio, el desprecio engendra odio. Y entonces, ¿cuál fue el mandamiento que transgredimos? Transgredimos el mandamiento de amaos los unos a los otros. Transgredimos el mandamiento que Dios nos dice, ama a tus enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Entonces, para que nosotros pasemos, debemos de obedecer la palabra de Dios. Si al llegar la noche no fue tu culpa, ve y dile a la persona con que estás molesta, dale un abrazo y dile, yo te amo en Cristo Jesús. Pero debemos de tener cuidado porque a veces estamos diciendo, yo te amo, estamos abrazando a la persona y nuestro rostro dice otra cosa. Así que el sentimiento debe de ser puro, limpio, porque así es el sentimiento de nuestro Dios para con nosotros, limpio, puro. Dios deseoso de que yo participe de su amor, participe de sus bendiciones. Y yo agradecido le voy a adorar, yo agradecido lo voy a bendecir, yo agradecido lo voy a glorificar. Y cuando eso sucede, paz tengo para conmigo mismo. Y solo espero, y yo pasaré de esa manera a su presencia, solo espero oír aquella voz que te diga, ven, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Y como dice el Corán Sagrado, y entonces a los fieles se les dirán
que vengan al paraíso a sentarse, a recostarse a los divanes junto al río de aguas cristalinas. Y se les traerán, dice, los ujieres le traerán una copa de un sabor que solo en el cielo lo hay. Y comerán frutas, le traerán frutas para comer. ¡Oh, qué gloria! Paz a vosotros en Cristo Jesús. Me da gusto saludarlos. Soy el hermano Elías. Hoy hablamos generalidades, ¿verdad? De las diferentes cosas que a nosotros nos pueden interrumpir de recibir el galardón por el cual Pablo viene y dice que luchemos de tal manera para recibir ese galardón, ¿verdad? Que está preparado para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El que persevera. ¿Cómo nosotros perseveramos? Examinándonos a nosotros mismos. No esperando que otro nos diga, mira, vos hiciste tal cosa, cuando nosotros mismos sabemos lo que hemos hecho, sabemos lo que hemos dicho, sabemos lo que hemos pensado contra nuestro prójimo, y Dios también lo sabe, porque Él conoce la intención de nuestro corazón antes de que nazca. Soy el hermano Elías, paz a vosotros, bendiciones, y espero que Dios en su inmensa misericordia me les conceda las peticiones de su corazón en este día, primer día de la semana, y durante esta semana que está por venir, que no sabemos el porvenir, solo nuestro Dios. Pero si nosotros confiamos en Él, Él nos va a rodear con misericordia. Y si nosotros sabemos discernir entre lo santo y lo profano, en lo que agrada a Dios y lo que no agrada, entonces paz tenemos para con Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Bendiciones en Cristo Jesús. Quiero ver aquella tierra donde hay. Bueno, luego voy a cantar ese himno, ¿no? Quiero ver a Jesucristo, mi hermoso Salvador. Quiero ver el alto cielo, ver el trono del Señor. Ver la faz de mi Maestro, quien por mí sufrió la cruz. Viviré en ese mundo de eterno gozo y luz. Quiero ver aquella tierra donde reina eterno amor. Quiero estar en las moradas de Jesús, mi Salvador. Praise the Lord. Aleluya. Quiero estar en esas moradas. Y espero que vosotros también luchemos de tal manera que no tengamos de qué avergonzarnos en el día del rendimiento de cuentas. Bendiciones, paz a vosotros.